muchas gracias a todos por asistir a esta invitación sobre cosecha forestal mecanizada. El día de hoy, Martín Toledo, vicepresidente de Ponce Latinoamérica, va a ser nuestro conferencista, pero más que una conferencia es una charla sobre este tipo de equipos, porque sabemos que aquí en México pues, son relativamente poco utilizados los sistemas de cosechadores forestales y existen muchos mitos asociados sobre su operatividad, sobre su implementación, sobre su desempeño, productividad y demás. Entonces, este espacio, más que sea una conferencia, es un espacio para que podamos despejar dudas, podamos entrar a profundidad sobre qué tipo de equipos hay disponibles, cómo funcionan, qué rendimientos pueden llegar a tener, qué condiciones son limitantes, qué condiciones les favorecen y cualquier otra duda que a ustedes les nazca también sobre este tema tan interesante sobre la productividad forestal en el término de la cosecha forestal. Entonces, Martín, buenos días, gracias por aceptar esta invitación. Somos poquitos, no sé si gustan presentarse rápidamente después de que Martín se presente, para que sea un espacio un poquito más de confianza y nos conozcamos un poquito más. Buenos días a todos. Martín, gracias. Bu- Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Eh, bueno, primero que nada, yo siento un gran cariño por México. Es un país al que tuve la oportunidad de viajar 4 veces en mi vida. Solo una vez por trabajo y 3 veces por ocio, para vacacionar, porque realmente me encanta su cultura, sus paisajes. Eh, no tuve mucha oportunidad de conocer el sector forestal, solamente en el estado de Tabasco, pero bueno, sé que es un país muy grande y hay mucho por ver y por hacer. Eh, bueno, como comentaba Diego, yo soy el vicepresidente de Ponce en Latinoamérica. Eh, Trabajo en la empresa desde el año 2005 y anteriormente, bueno, trabajaba en otra empresa, digamos, relacionada al tema de maquinaria de cosecha forestal mecanizada. De formación, soy ingeniero agrónomo y bueno, estuve toda la vida trabajando en relación con el bosque. Al principio en lo que eran plantaciones forestales y bueno, y después cambié hacia el lado de la cosecha. Em, la presentación que tengo hoy es una presentación que, bueno, lo ideal es que cuando quieran me interrumpan y hagan preguntas, porque eso es lo que enriquece un poco más lo que podemos llegar a hablar. Voy a hablar, digamos, no solamente de las máquinas Ponce, sino de lo que es el sistema de cosecha mecanizada o los sistemas de cosecha mecanizada que hay, obviamente con énfasis en las máquinas Ponce, pero cualquier consulta me pueden ir interrumpiendo y va a ser un gusto responder. Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, para comenzar, eh, les voy a dar una breve idea de lo que es Ponce en la actualidad. Ponce es una empresa que se especializa en la fabricación de maquinaria para cosecha forestal y toda la parte de servicios y soluciones digitales anexas. Es una empresa que fue fundada en el año 1970 por un prestador de servicios de cosecha forestal en Finlandia y bueno, empezó con una propia máquina para él y después, bueno, se fue expandiendo hasta que finalmente llegó a estar en varios países del mundo. Hoy en día operamos en más de 40 países. Las máquinas son fabricadas en Finlandia. Ponce también es dueña de una empresa que se llama EPEC, que fabrica todo lo que es computadoras, no solo para las máquinas Ponce, sino para maquinaria de minería, maquinaria agrícola, y también algunas maquinarias de transporte. El CEO se llama Juho Numela. También trabaja en la empresa hace aproximadamente 25 años y el presidente del directorio se llama Jarmo Bidgren, es hijo del fundador y bueno, y es uno de los dueños. Ponce, si bien es una empresa que cotiza en bolsa, la mayor parte de sus acciones se encuentran en la familia. ¿Sí? Como les comentaba, estamos operando en 40 países hoy en día. ¿Sí? Básicamente, eh, tenemos, digamos, una parte cubierta con dealers o representantes y otra parte donde directamente Ponce actúa con sus propias subsidiarias. Hoy en día tenemos 16.000 equipos que todos los días encienden su motor y salen a trabajar.
Eh, Somos 2.000 personas que trabajamos en la empresa alrededor del mundo. Esta es la ubicación de nuestras subsidiarias y nuestros dealers. Como ustedes ven, todavía no estamos en México, pero sí estamos en Canadá, en Estados Unidos, en Colombia, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, en Chile. Eso es en lo que es América. Y obviamente en los países de Europa, los países nórdicos, China, Corea, Japón, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. Este es un pequeño video como para que vean la fábrica. Bien, bueno, visto el video, que también una parte de la idea del video es que vean, bueno, parte de la fábrica y que actuamos en distintos tipos de ambientes en el mundo. Pero ahora, yendo específicamente a lo que es la cosecha mecanizada, eh, básicamente hoy a nivel global hay dos grandes métodos de cosecha mecanizada, ¿sí? Uno es el método nórdico, que surgió en Suecia y Finlandia, que se llama cut to length o corta medida, que consiste en cortar el árbol, derramarlo, medirlo y trozarlo dentro del bosque, ¿sí? Trabajando con dos máquinas básicamente, un harvester y un forwarder. Ese es el método nórdico. Y luego hay un método que surgió en Estados Unidos y Canadá, que básicamente son el full tree y el tree length, en el cual el árbol se voltea dentro del bosque, se arrastra completo hasta el borde del camino y luego al borde del camino es derramado y a veces trozado o solo derramado y ese árbol entero sin ramas puede ser trasladado hasta la industria. Este es un video, digamos, típico de lo que es el sistema full tree, donde se ve primero un feller buncher que voltea el árbol, luego un skidder que lo arrastra y luego al borde del camino esta máquina última que veían, que es un procesador, que básicamente derrama y troza el árbol. O en algunos casos directamente solo se derrama el árbol y se coloca derramado el tronco sobre el camión. Ese tronco entero es luego trasladado hacia la industria. Y en la industria debe ser luego
retrabajado. Básicamente en el sistema full tree o en el tree length se utiliza, como les decía, un feller, ¿sí? Se utiliza también un, que sería esta máquina de aquí, se utiliza un skidder o máquina de arrastre, que aquí se ve el dibujo y aquí hay una foto de lo que es un skidder, que traslada varios árboles enteros al mismo tiempo, y luego procesadores o derramadores, ¿sí? Para hacer una comparativa, aquí se ve, en el caso del cut-to-length, hay un harvester, luego un forwarder, que es el que extrae la madera, y luego, en el último paso, están los camiones que trasladan los troncos cortados a medida. En el caso del full tree, bueno, los troncos pueden ser procesados al borde del camino o directamente en la industria. En el caso del full tree, que es el caso que vemos arriba, básicamente está el feller, el skidder y el procesador. En el caso del cut-to-length hay un harvester procesador y un forwarder. O sea, son dos máquinas en un sistema y tres máquinas en otro sistema. Obviamente, productividades y tipos de operación van variando de acuerdo al tipo de árboles, tipo de bosques, etc. Ahora, centrándonos un poco en lo que es la cosecha mecanizada cut to length o de corte a medida, es importante, digamos, nuevamente hacer la aclaración. En este método, la madera se procesa dentro del bosque de acuerdo con el uso previsto de esa madera, ¿sí? La primera unidad de esta operación de dos máquinas es el harvester, que básicamente voltea el árbol, lo derrama, lo mide, lo optimiza y lo corta de acuerdo a las medidas solicitadas por el cliente. 12 pies, 20 pies, de acuerdo al diámetro. Se pueden hacer distintas combinaciones. Luego del harvester o cosechadora sigue un forwarder o autocargador, que es el que transporta cada tronco de una medida específica hasta el borde del camino, ¿sí? Y desde el borde del camino, luego esos troncos van hacia su destino final, que puede ser una aserradera, una planta de celulosa, etcétera, ¿sí? Aquí se ve, digamos, en el paso uno un harvester, luego en el paso 2 el forwarder, bueno, luego en el paso 3 como les comentaba, esos troncos son trasladados a una industria y en la industria son procesados para distintos tipos de uso. Como les decía, Ponce solo se dedica a la producción de máquinas forestales para el sistema Cat2Length. Como para que tengan una idea, Ponce produce hasta unas 6 máquinas por día. Esa es su capacidad. En este momento la capacidad está un poco más abajo por una cuestión de mercado mundial y la capacidad de producir cabezales es de 1000 cabezales al año, que daría unos 4 o 5 cabezales al día. Estos son los tipos de máquinas que tenemos. Hay distintos tipos de harvesters de acuerdo a el tamaño del bosque que se vaya a cosechar, que van desde el Beaver, que sería el modelo más pequeño, hasta el Bear, que sería el modelo más grande. Todas nuestras máquinas tienen nombres de animales, se podría decir, excepto el Ergo, que no es ningún animal, que es el del medio, pero digamos, cada uno está hecho para un tamaño de bosque determinado. Y en los forwarders, que son las máquinas que se dedican a extraer la madera al borde del camino, también hay distintos tamaños de máquinas, desde el Vicent, que es el más pequeño, que carga 12 toneladas, hasta el Mammoth, que es un forwarder que tiene una capacidad de carga de 25 toneladas, ¿sí? Entre medio hay distintas capacidades, de nuevo, dependiendo el tipo de bosque, dependiendo del tipo de suelo, si es plano, si es con pendiente, si es arenoso, etc. Dentro de lo que son los cabezales, lo mismo. Hay cabezales de tamaño pequeño para raleos finos, como el cabezal H5, que es el que está más arriba, hasta cabezales, digamos, como el H10, que es para árboles de gran tamaño. Eh, y bueno, dentro de esa gama, bueno, tenemos el H5, el H6, el H7, el H8, el H9 y el H10. Cada uno para un tipo de uso distinto. Los más vendidos en general son el H8 y el H7 porque suelen ser los más versátiles para hacer tanto volúmenes pequeños como volúmenes grandes. Hay un pequeño video del harvester.
Bueno, ahora en fotos le voy a mostrar cada uno de los pasos de la cosecha, que es el volteo del árbol, el descortezado y derramado o solo derramado, y luego la extracción. Básicamente en ese proceso de corte hay un proceso de acercamiento al árbol con el harvester. Eh, la planificación es muy importante eh, y va a depender, digamos, si es para raleo o para corte raso. Luego se tala o se apea el árbol, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta la dirección de volteo para no afectar a los árboles vecinos. Luego viene la alimentación del árbol, que es cuando pasa el árbol por dentro del cabezal y ahí se derrama y a veces también se descorteza. Luego viene el apilado que hace el harvester dentro del bosque, eh, que a través del trozado van cayendo los troncos y van quedando apilados. Luego se hace un nuevo posicionamiento del harvester para seguir cosechando. Es importante, y esta es una de las ventajas que también tiene el sistema Catulén, que todos los residuos de la cosecha, que serían básicamente las ramas, las hojas y en algún caso la corteza también, vayan quedando por delante del camino de circulación del harvester para evitar así que la máquina se pueda hundir, para mejorar lo que es, digamos, la compactación, o sea, tener menos compactación de suelo, y también para dejar los residuos bien repartidos y que esas ramas, hojas, etcétera, vayan luego reincorporándose al suelo para no perder los nutrientes. Eh, no sé en los tipos de árboles que tienen ustedes, pero normalmente en Brasil o en Uruguay o en Chile se dice que el eucaliptus suele tener aproximadamente un 30% de sus nutrientes en los troncos que se llevan del bosque. El resto de los nutrientes, o sea, el 70% quedan entre las raíces, la corteza, las ramas y las hojas en el suelo. O sea, se devuelve ese nutriente al suelo, haciendo que, digamos, no sea una actividad tan extractiva. Siempre cualquier actividad, digamos, tanto forestal o de agrícola, va a extraer nutrientes del suelo, pero bueno, la idea es poder dejar la mayor cantidad de nutrientes para hacer eh, el uso del suelo lo más sustentable posible a largo plazo. En números, normalmente se dice que un harvester puede cosechar entre 50 y 120 árboles por hora, dependiendo el tipo de árboles que se vayan a cosechar. Eh, Inclusive hasta puede ser menos en árboles que son de 2,5 metros cúbicos, 3 metros cúbicos, ahí suele ser hasta un poco menos la productividad por hora. Eh, el consumo es relativo, puede ir desde los 12, 14 litros hora hasta los 25 litros hora. Estas máquinas, una de las características que tienen es que son bastante económicas en cuanto a consumo de combustible, cosa que es muy importante hoy en día. Eh, y hoy en día también se estima que el 90% de las operaciones mundiales que se realizan manualmente podrían mecanizarse con el sistema Captulen, mismo que sea en pendientes. Y un operador experimentado puede producir hasta 30, hasta un árbol cada 30 segundos, lo cual, digamos, es impresionante de ver y funciona muy bien. Esto es una pequeña relación, como para que ustedes tengan una idea. Normalmente para un mismo volumen de madera a producir en pino, por ejemplo, utilizando el sistema Harvester Forwarder en una unidad X determinada, se pueden necesitar 16 máquinas en el mismo lugar donde con el sistema Tree Length o Full Tree se necesitarían 17 máquinas. O sea, ahí la inversión suele ser un poco menor para el Cat to Length que para el Tree Length. Lo mismo en personas. En esa unidad de 16 harvesters y forwarders del Cat to Length se necesitarían 65 personas, mientras que para la misma producción con Full Tree o Tree Length se necesitarían 78 personas. Y en cuanto al consumo de combustible, por cada metro cúbico producido, el consumo de combustible en el método Catulén es de aproximadamente un 30% menos, lo cual hoy en día tiene cada vez un peso mayor. Eh,
Otro de los beneficios del Cactulén es que elimina la superposición y los pasos innecesarios en la cadena de cosecha y procesamiento de la madera. Este método se desarrolló para aprovechar cada centímetro cúbico de madera en los árboles. De hecho, bueno, surge en los países nórdicos porque, bueno, ahí la cosecha, digamos, en países que eran países relativamente pobres, ellos necesitaban aprovechar al milímetro cada árbol que cosechaban. Y así fue como de a poco fueron trabajando con un sistema Cat-to-Len manual que se transformó luego en un sistema Cat-to-Len mecanizado. Y así como se aprovecha cada parte mínima del árbol, también se aprovecha cada recurso, ya sea las personas, el combustible, la cantidad de máquinas, etcétera. Como les comentaba, en el método Cat-to-Len, todos los residuos quedan dentro del bosque, ¿sí? Lo cual hace que se vuelvan a reincorporar los nutrientes al suelo. Eh, Otro de los beneficios que tienen estas máquinas es que se puede hacer un raleo o aclareo con muy buena calidad. Bueno, es una de las ventajas que también tiene este sistema. Se evita, digamos, lastimar los árboles que quedan y se puede, digamos, sacar la madera bien a medida desde el bosque hasta el borde del camino. Bien, en el video lo que se ve es que también hoy en día para bosques que están mapeados con tecnología LiDAR, hay un programa que puede indicarle al operador cuáles son los árboles que tiene que ralear, sin necesidad de ir a marcar los árboles uno por uno al bosque. Eso es una gran ventaja. Eh, Otra de las ventajas es el tema de que con los árboles, cuando uno saca toda el árbol entero al borde del camino y no deja los residuos, puede llegar a producirse más daño en el suelo. También en situaciones en las que es suelo arenoso o cuando hay mucha lluvia, el tronco suele contaminarse con arena o con tierra. Llevando después ese tipo de residuos a los aserraderos y haciendo que también en el aserradero se reduzca la vida útil de las sierras, con todo lo que eso conlleva. Con el sistema Cactulén, los troncos salen limpios del bosque hasta la industria. Inclusive para fabricación de celulosa viscosa, que es un tipo de celulosa especial, también es muy importante que el árbol salga o el tronco salga limpio o llegue limpio a la industria. También, digamos, otra de las ventajas es que cuando hay grandes lluvias o el suelo, digamos, está anegado, el sistema Cartulén es, digamos, un sistema con el cual se puede trabajar, dado que las máquinas son máquinas con gran sustentación, en general son todas máquinas de 8 ruedas, a las cuales se les pueden colocar orugas y hace que
la flotación de las máquinas sea aún mejor. Eh, Inclusive cuando las distancias de extracción son largas, o sea, más de 200, 250 metros, también el costo de extracción con el full tree se vuelve bastante caro. En cambio, con el Cat-to-Length se puede llegar a distancias mejores, perdón, mayores, con un costo más competitivo. Eh, Otra de las ventajas que tiene el sistema Cat-to-Length es que se puede trabajar en altas pendientes. Las máquinas, digamos, de por sí tienen una muy buena sustentación en suelos con altas pendientes, pero cuando las pendientes superan más o menos los 24, 25, 27 grados, dependiendo del tipo de suelos, también nuestras máquinas pueden estar equipadas con un malacate o un guinche para atarse a árboles en la parte superior y así llegar hasta pendientes de hasta 45 grados, que serían pendientes del 100%. De esos, digamos, tipos de operaciones, en América, tenemos en los estados de Oregon, Washington, en Estados Unidos, en Colombia, en México, perdón, en Chile, en Brasil. eh, y eso es, digamos, para quienes preguntaban y que por ahí tenían dudas si las máquinas pueden trabajar en pendientes. Sí, pueden trabajar en pendientes. Con el accesorio del winche es posible hacerlo. Otro de los beneficios del Capturing es que cada árbol que se va cortando queda registrado, ¿sí? Y uno puede almacenar la información de cada árbol con su localización, cuántos troncos se talaron por cada árbol. Y bueno, de esa manera es muy fácil hacer el seguimiento desde el bosque hasta la industria para que no se pierda ningún tronco en el camino o no se desaproveche el bosque. Eh, Bueno, como les comentaba, la presión por centímetro cuadrado que ejercen estas máquinas al caminar sobre el suelo es la más baja, ¿sí? Equivalente a la presión que puede ejercer una persona de 80 kilos o 175 libras caminando sobre el suelo. Otro de los beneficios que se tiene es que los árboles, al ser procesados, luego son trasladados sus troncos en la medida correcta hacia el aserradero o hacia la industria de celulosa, sin tener que tener un reprocesamiento dentro del aserradero. Yo tuve la oportunidad de visitar aserraderos en el sudeste de Estados Unidos, donde llega el tronco entero y hay que reprocesarlo dentro de la industria con los desperdicios, digamos, el trabajo extra que eso genera y los desperdicios que a veces, digamos, son difíciles de colocar en el mercado, ¿sí? Si el árbol es procesado dentro del bosque y solo viaja hasta la industria, lo que realmente se va a aprovechar, se ahorra en transporte, se ahorra en manejo de residuos, se ahorra en tiempo, es mucho lo que se beneficia. Em, y bueno, otra de los beneficios es que al dejar los residuos ordenados dentro del bosque también se reduce un poco el riesgo de incendio. Muchas veces en el sistema full tree o tree lane, cuando se dejan todos los residuos a borde de camino, que es, digamos, donde suele llegar a haber más riesgo de incendio por circulación de personas, de camiones, etcétera, bueno, se aumenta un poco el riesgo de incendios. En resumen, el Cat2Length es un método a largo plazo más económico, pues se necesitan menos máquinas y menos personas para el mismo rendimiento esperado en cosecha. Los costos de mantenimiento son menores y la disponibilidad mecánica tiende a ser mayor porque hay menos equipos que dependen el uno del otro. Es un sistema más ergonómico, es decir, los operadores pueden trabajar turnos más largos y por más tiempo durante su vida sin sufrir desgaste en su cuerpo. Eh, Tienen un menor consumo de combustible por cada metro cúbico cosechado. Es más respetuoso con el medio ambiente, dado que el procesamiento de los árboles se hace en el sitio. Tiene una mejor distribución del peso de la máquina sobre el suelo. eh, y la circulación de las máquinas es a lo largo del camino formado naturalmente por las ramas. Son máquinas seguras, adecuadas para trabajar en pendientes pronunciadas.
Bueno, y hasta ahí llegamos. A partir de ahora estoy disponible para responder. De todas maneras, me anoté algunas consultas o dudas que ustedes tuvieron durante su presentación. Bueno, una de las dudas era si este tipo de equipos pueden trabajar en bosques nativos. Y la respuesta es sí. Obviamente hay que conocer cómo son esos bosques nativos para saber cuál es el tipo de máquina indicada. Nosotros hemos visto estos equipos trabajando en bosques perfectos de eucaliptus, donde hay 1.200 árboles plantados por hectáreas, clonales, uno exactamente igual al otro. Eh, y hemos visto estas mismas máquinas trabajando en bosques en el noreste de Estados Unidos, donde los árboles son árboles muy variados, de distintas especies, con ramas muy grandes. eh, y bueno, me imagino que es lo más similar a un bosque nativo muy heterogéneo. Eh, También los hemos visto trabajando en bosques nativos del noroeste de Estados Unidos, donde, bueno, generalmente son este, árboles de coníferas de gran tamaño, de hasta 2, 3, hasta 3 metros cúbicos o 3 metros cúbicos y medio por árbol en pendientes. O sea que sí, es posible. Hay que conocer el lugar para escoger el mejor tipo de máquina. Alguien también mencionaba un poco el tema de la mano de obra, que quizás se necesita tecnificar porque cada vez hay menos mano de obra disponible, lo cual es una realidad no solo en México, sino en todo el mundo. Inclusive hoy en día, hasta a veces es difícil conseguir gente para trabajar en este tipo de máquinas en algunos países. Eh, por eso ya, digamos, las empresas estamos pensando en lo que es la operación remota de estos equipos a futuro. Eh, Porque bueno, hay poca gente que quiera ir a trabajar al bosque o al campo. Pero este tipo de máquinas requieren la capacitación de las personas que vaya a trabajar. No es como operar un tractor, requiere, digamos, un entrenamiento un poco más complejo. Normalmente un operador como mínimo tiene que estar en formación 2 meses para luego subir a la máquina y empezar a trabajar. Nosotros ese servicio también lo damos, pero siempre es importante que en un mercado que va a empezar de cero, donde no existen operadores de este tipo de maquinarias, bueno, sepan que hay que trabajar en la formación de gente. Quizás una ventaja que tiene México es que en Estados Unidos hay muchísimos operadores de máquinas Ponce que son mexicanos. El tema es, bueno, si quieren volver a México no, pero más de uno muchas veces, eh, seguramente por querer volver a su tierra natal o extrañar a su familia o sus costumbres, quiera volver. Y bueno, ahí hay una ventaja, que en Estados Unidos hay muchos mexicanos operadores de este tipo de máquinas. Eh, y bueno, alguien también hablaba de que para Teca están viendo la posibilidad de tener máquinas para clareos. Eh, sí, nosotros tenemos experiencia en Teca, principalmente en Ecuador, con máquinas que están haciendo aclareos en Teca y también corte raso en Teca. Eh, y bueno, con muy buenos resultados. Bueno, el cliente nos ha seguido comprando máquinas, o sea que estimo que están contentos con la operación. Y obviamente si ustedes quisieran ver una operación de ese estilo, es cuestión también de hablar con la empresa y bueno, solicitar la posibilidad de ir a visitar la operación. Eso yo es lo que me había notado de dudas que tuvieron mientras se fueron presentando. Después, si hay otras dudas más, bueno, estoy abierto a recibir preguntas o comentarios.